nos diera la libertad, ¿sí? Porque ya no somos esclavos del pecado. Tenía que padecer para nosotros entender en nuestra humanidad que como humanos vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, turbulencias, y es ahí donde nosotros, en el momento en que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesús, nos vamos a encontrar que en este camino, en esta vida que Dios nos ha prestado, ¿sí? Que no es nuestra, que nos ha prestado una familia, que nos ha prestado la vida, pero también como nos ha prestado, también nosotros tenemos que caer en cuenta que Él es el único, ¿sí? Que tiene que recibir la honra y la gloria, porque de Él venimos y hacia Él vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que prepararnos ya desde hoy. Muchos, siempre lo he dicho, porque hay que reflexionar. Con esta enseñanza que vamos a recibir es reflexionarla y meditarla interiormente, porque este tiempo de Pascua no podemos caer en que Jesús a través de sus escrituras nos va a ir enseñando, ¿sí? Que Él venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo. Y eso tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Esa es nuestra fe. Cada vez que venimos a la iglesia, ¿qué proclamamos? ¿Qué es nuestra fe? ¿Alguien me puede decir? Todos los días en la misa proclamamos nuestra fe. No, es el credo, ¿sí? Esa es nuestra fe que tenemos que profesar, ¿sí? Que tenemos que proclamar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es mi fe, ¿sí? Y por ahí meditamos en el credo y vamos viendo cómo se fueron dando las cosas, ¿sí? Pero esa es mi fe, que Jesús fue crucificado, que fue sepultado, ¿sí? Pero que al tercer día resucitó. Y esa es mi esperanza, esa es mi fe y nadie me la puede arrancar. Y con eso yo soy fuerte. Vamos a reflexionar en estos momentos en cómo los discípulos, después de la resurrección, Jesús siempre que estuvo con ellos 3 años, ¿ok? Enseñándoles, hablándoles. ¿Cómo reaccionaron los discípulos después de la resurrección? ¿Sí? Vamos a empezar con María Magdalena. Dice que el domingo por la madrugada, ¿ella a dónde fue? Al sepulcro, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con ella? ¿Ok? Encontró que estaba cerrado, pero esto es algo que a nosotros nos pasa, ¿sí? Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos en un retiro, cuando nosotros en ese momento, como estamos aquí presentes, ¿sí? Recibimos la palabra de Dios y sentimos alegría, gozo, sentimos una seguridad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? No en el momento, sino en el transcurso de la semana, de los meses, ¿sí? Esa palabra se va diluyendo, ¿sí? Pero hay una razón. Ella en su comportamiento, que también estuvo caminando con Jesús, se encuentra con que llorando, buscando el cadáver de Jesús. Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como humanos nosotros, y como en ese momento somos discípulos, tenemos que formarnos y tenemos que caer en cuenta que uno de los mandamientos es escuchar a Dios. Esa es la prioridad que tenemos. Si no escuchamos, vamos a caminar solos, vamos a caminar de una manera que se puede decir, podremos dar lástima, ¿sí? Porque no estamos escuchando al Maestro, no estamos dejando que Él, con su palabra que transforma, que da vida, la pongamos en práctica, porque no le creemos,
porque no estamos conscientes de que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos. Es ahí donde lo primero que tenemos que hacer, escuchar para poner en práctica. Y un ejemplo que siempre he visto, yo me recuerdo de pequeño, cuando uno en la escuela no ponía en práctica o no escuchaba lo que el maestro estaba enseñando, ¿qué pasaba? Y si te agarraba infragante así, ¿qué fue lo que dije? Se quedaba uno ahí y todo riéndose, ¿sí? Porque no estaba atento, ¿sí?, a lo que el maestro, el profesor me estaba enseñando. Por esto entonces tenemos que reflexionar que lo primero es escuchar, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, 1:11. Si quieren apúntenlo, pero después lo buscan con más calma. Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Palabra de Dios. ¿Ustedes ven la importancia de escuchar? Es necesario. Si vamos a Marcos 12:28. Dice el mandamiento principal. Yo les voy a hacer una pregunta. Marcos 12:28. Sí, 12:28. Marcos 12:28, 29 y 30. ¿Sí? Pues nos quedamos en el 29. Jesús es interrogado de una manera que los escribas, los fariseos, quieren ponerlo a prueba y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sí? Y se los puedo leer. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ok, pero en esto vamos a hacer un énfasis en ese mandamiento que se va, por decirlo así, en el orden del tiempo y en el orden de importancia. ¿Ok? Yo les pregunto, en el orden del tiempo, ¿cuál es? No. Escuchar, ¿sí? En el orden del tiempo, no en el orden de importancia. En el orden de importancia es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero acabamos de escuchar en el libro de Isaías, ¿qué decía? Escúchenme, ¿sí? En la transfiguración, Jesús y los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, escucharon una voz que decía: este es mi hijo amado. ¿Qué dice? Escúchenlo, ¿sí? Entonces, en el orden del tiempo, vamos a poner todo en orden. En el orden del tiempo, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Escuchar. ¿Por qué? Porque si no escuchamos al maestro, va a pasar lo mismo que María Magdalena. Va a pasar que el día después de la resurrección, los discípulos de Emaús, ¿sí?, porque no escucharon, se terminó el mundo para ellos cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, expirado, ¿sí? Para ellos se perdieron completamente. Pero en la resurrección Jesús viene y no se queda solamente, desciende a los infiernos, pero viene otra vez porque nos conoce. De tal manera que viene a fortalecernos en nuestra fe, viene a levantarnos y viene a darnos vida, a recordarnos que no fue en vano la muerte. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si Él murió y no resucitó, todo se terminó. No hay esperanza, no hay vida. Pero viene a confirmar con sus hechos que Él, después de haber resucitado, no nos ha abandonado. Se quedó en la Eucaristía,